Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no vinieron ayer y oyeron en audio cuál era la representación gráfica de las antinomias, pero claro, no se veía. Antinomia total total, antinomia total parcial, antinomia parcial parcial. ¿Vale? Bueno, a ver, se me quedó colgando solo una cosa de el último punto del temario, de cómo crear un argumento y cómo destruirlo. Nada, una cosa de nada. Simplemente decir que el esquema que vimos es para la representación de argumentos simples, pero que nuestras argumentaciones muy frecuentemente tienen una única pretensión y diferentes argumentos que sirven para justificar una sola pretensión, funcionando como un esquema de árbol, ¿vale? También lo que sucede es que tienes una única razón y múltiples garantías, ¿vale? Esto también es frecuente. Lo único que quiero dejar claro es que el esquema puede variarse en este sentido y que se va a hacer más complejo por un lado o por el otro, ¿vale? Bien. Arrancamos entonces con el tema 4, ¿vale? Tema 4, la interpretación del derecho. ¿De qué vamos a hablar en el tema 4? Pues de la interpretación del derecho. Necesitamos un punto previo o introductorio, que es el punto 4.1, que es interpretar, argumentar y decidir. En realidad son cosas que ya hemos visto, pero que conviene tener muy claro, ¿vale? Lo primero que nos conviene tener muy claro es el concepto de interpretación. Ya lo he dicho una y varias veces, no tengo problemas en repetir. ¿Qué es interpretar? Nosotros vimos cuando nos preguntamos acerca de qué eran las normas, que las normas no podían ser simplemente enunciados en función directiva. ¿Por qué no pueden ser los enunciados en función directiva? Porque si yo borro, destruyo el enunciado, parecería que si el enunciado es la norma, estoy destruyendo la norma al borrar el enunciado o destruir el cartel donde se pone o todas las copias. Bien, para nosotros una cosa iban a ser los textos legales o disposiciones. En un determinado sentido, fuentes. Yo esta desaconsejo usarla porque tiene demasiados significados, ¿vale? Textos, disposiciones, fuentes, se puede decir de muchas maneras. Y que una cosa diferente eran, eran las normas, ¿sí? Las normas nosotros las definimos como contenidos proposicionales en función directiva. Ahora bien, el punto es cómo pasó desde las disposiciones, textos legales, el artículo 3 del Código Civil, a las normas. Cómo a partir de aquí paso aquí. A esto es a lo que hemos llamado interpretación. Interpretar es pasar de textos a normas. Por lo tanto, el objeto de la interpretación son los propios textos, el Código Civil, el Código lo que sea, ¿sí? ¿Qué pasa si alguien en el examen me pone lo que se interpretan son las normas? Luego yo círculo perfecto del rosco. Por favor, el objeto de la interpretación son los textos.
enunciados, disposiciones, lo que queráis, ¿vale? Pero son textos. Las normas son el resultado de la interpretación. Ahora bien, ¿en qué consiste interpretar? Bueno, interpretar se parece tremendamente a traducir. De hecho, para quien no lo sepa, la carrera de traducción se llama carrera de traducción e interpretación. ¿Por qué? Porque son dos cosas muy parecidas, ¿sí? En lingüística la diferencia entre traducción e interpretación es que el traductor va por escrito, el intérprete es oral. Sin embargo, aquí para nosotros van a querer decir una misma cosa. Lo mejor que podemos hacer es partir con un enunciado en otra lengua. ¿Alguien sabe italiano? ¿Algún Erasmus? ¿Algún Orgasmus en Italia? ¿No? Bueno, si uno sabe italiano, pues ¿qué es lo que hace? Coge las reglas del italiano y las aplica a este enunciado. ¿Y qué es lo que va a obtener producto del uso de las reglas del italiano? Pues va a obtener el significado del enunciado. Sin embargo, si un traductor o intérprete simplemente llegase a este punto, pues diría, no estás haciendo tu trabajo completo. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Corresponde ahora que nos digas, aplicando las reglas del español, que nos digas este mismo significado con otras palabras, con las palabras del español. Esto es lo que significa el diritto fa schifo, el derecho da asco. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando interpretamos textos jurídicos? Lo que estamos haciendo al interpretar textos jurídicos, paréntesis, ¿se pueden interpretar otras cosas? Aparte de textos, sí, se pueden interpretar en derecho otras cosas. De hecho, toda vez que nosotros atribuimos una intención a una acción, a un movimiento corporal, se habla de interpretación de hechos, ¿vale? Ahí interpretación de hechos querría decir atribución de intenciones a determinados movimientos físicos humanos. Uno puede interpretar la naturaleza dándole intención a la naturaleza. Llueve porque los dioses están cabreados. Pero esto, claro, es una forma mágica de entender el mundo. Bueno, interpretación de textos legales. ¿Vale? Cuando interpretamos, lo que hacemos es decir lo mismo con otras palabras. Cuando tenéis el manual de internacional, de familia, de lo que sea, lo que hace ese texto es traducir o decir lo mismo con otras palabras, ¿sí? O eso debería hacer. ¿Qué es, por el contrario, argumentar? Nosotros vamos a emplear la expresión argumentar y aquella de justificar como dos expresiones sinónimas. Mirad, cuando
argumentamos o justificamos. Venga, empecemos con justificación. Si es justificación, tenemos que traer a la mente nuestros esquemas de justificación deductiva, con su justificación interna y su justificación externa. Justificar es mostrar como la mejor, la correcta, una determinada conclusión. En esto consiste justificar. ¿En qué consiste argumentar? Si os acordáis, ayer vimos con el esquema de Toulmin que cuando nosotros argumentamos, partimos, si queréis, no, si queréis, si no queréis también, partimos de una pretensión, aquello que queremos demostrar o aquello que queremos justificar. ¿Y qué es lo que hacemos? Damos razones. Razones que nos permiten concluir esto o alcanzar o mostrar la pretensión como plausible, verdadera, correcta. Y no solo es que aduzcamos razones, sino que ya vimos que esto podía ser más complejo e incluir garantías o respaldos. Perdón, y respaldos, no. Una cosa que sí tenemos que tener muy clara es que existe una diferencia entre motivar un comportamiento y razonar o justificar un comportamiento. Mirad, imaginemos que no sé, recuérdame el nombre, por fin. Isa. Imaginaros que Isa llega a mi despacho y me dice, profesor, tiene que cambiar el formato del examen. Digo, ¿y eso? Y me dice, mis compañeros son idiotas y no van a aprobar el examen. Son imbéciles. Me lo dice así. A ver, si Isa me dice esto, claramente, ¿esto es una razón? O llega Isa y me dice, profesor, cambie el formato de examen porque a mí me viene muy mal este formato de examen. Nos quedaríamos así como mirando de manera un poco rara, como diciendo, ¿cómo me está diciendo esto? Esto es un poco raro que me lo diga. De hecho, es que es algo que parece que no puedo decir o que resulta fuera de lugar, que no constituye un razonamiento. Imaginaros que en un debate sobre inmigración, alguien dice, mira, hay que proteger las fronteras. Otro llega y dice, no, pero derecho humanitario. Y otro llega y dice, no, pero es que recursos limitados. Y llega un cuarto y dice, los negros son inferiores. Mirad, lo que haríamos sería decir, ¿what? ¿Qué has dicho qué? Aunque esto pueda parecer una razón, no es una razón intersubjetivamente compartible. ¿Qué quiere decir esto? Decir que una razón es subjetivamente intercompartible quiere decir que es admisible en el discurso práctico. No que yo esté de acuerdo, ¿eh? Esto es otra cosa. Yo puedo no estar de acuerdo con una persona y sin embargo reconocer en las razones del otro esto, una razón que bajo determinadas circunstancias podría aceptar. Pero que los negros son inferiores, no. Para que lo ejemplifiquemos un poco en carnes propias, me dirijo a vosotros, más que a vosotras.
Hay un momento en el que, no sé si pasó con vuestra generación, o si ya vuestra generación ya esto no era una cuestión, en el que en determinados contextos, no, mejor dicho, que salvo que sea un contexto muy concreto, muy privado, se dejan de hacer chistes claramente machistas. ¿Por qué? Porque es como si dices que los negros son inferiores. Es algo así. Para que haya un chiste, tiene que, por decirlo así, poder hacerle gracia a todo el mundo. Aunque no le vaya a hacer gracia a todo el mundo, tu target es que todo el mundo se ría. Esto hoy en día no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque está considerado como algo no risible. Con los argumentos pasa lo mismo. Hay un umbral que tienes que pasar, que es el de la posibilidad de que cualquier persona razonable esté de acuerdo con, o que pueda estar de acuerdo con el argumento. Insisto, esto no quiere decir que todo el mundo, de hecho, esté de acuerdo con el argumento. Lo que quiere decir es que lo tienen que poder reconocer como argumento. ¿Sí? Por ejemplo, alguien, pongamos el caso de la prostitución, ¿vale? Y alguien quiere alegar en favor de la prostitución, que la prostitución está bien. Y no lo sé, se puede decir, mira, se llama mercantilizando el cuerpo de las personas en todos los ámbitos desde hace siglos y no nos hemos escandalizado. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con este argumento. Otro puede llegar y decir libertad de cada uno con su cuerpo. Y esto, estés de acuerdo o no, lo puedes entender como argumento. Ves que aporta algo hacia la pretensión que este sujeto está intentando defender. Pero si yo digo, las mujeres son inferiores, o tu cuerpo, mi decisión, como dijo un gilipollas, no sé quién era, eso no es un argumento. ¿Sí? Así que vamos a distinguir entre argumentos públicos, que son los que puedo dar en público y que cualquier sujeto puede estar. Sí, pero no hace falta que digan nada. Una cosa es decir que algo cuenta como un argumento público, lo que quiere decir que el público destinatario de ese argumento es la totalidad de la comunidad. No es algo que tienes que ocultar. ¿Sí? Un argumento no público en realidad es un no argumento. Es un no argumento. Pero una cosa son los argumentos y otra cosa son los motivos. Un argumento público es algo subjetivamente intercompatible. Intercompartible. Vale. De compartir. Es lo mismo, ¿no? Intercompatible, hombre, compatibilidad significaría que... Sí. ¿Cuántas veces habéis oído la fuerza de la razón se impondrá? ¿Lo habéis oído alguna vez esto o expresiones similares? ¿No? ¡Qué suerte! En algunas ocasiones se dice que, bueno, y cómo, o sea, vale, tenemos razón, pero nadie nos va a hacer caso. Y alguna vez en este contexto se dice algo así como que los argumentos tienen una fuerza de por sí para ganar las discusiones o para tener razón o cosas por el estilo. Bueno, tener razón sí. A ver, esto es un error brutal, porque tiende a confundir motivos con razones. ¿Qué son los motivos? Los motivos son cosas que, de hecho, motivan el comportamiento, explican causalmente el comportamiento. Por ejemplo, yo puedo decir que, vale, llega Isa y me dice lo de que sois todos imbéciles. Y digo, Isa, no me puedes decir eso. Pero de todos modos lo voy a tener en cuenta.
No voy a tener en cuenta exactamente que sois imbéciles, sino que tal vez el examen sea demasiado difícil. Y puede ser que yo con esta razón pueda concluir que tengo que cambiar el modo de examen. Sin embargo, puede que aquello que esté motivando mi acción cambiar el examen no tenga nada que ver con las razones, sino, por ejemplo, porque me dé miedo recibir una peor evaluación docente y de esto dependa mi sueldo. Por ejemplo, ¿sí? O simplemente que quiero trabajar menos. Pongo un tipo test más sencillo y aprueba todo el mundo y chao, no tengo que hacer revisiones de examen ni hostias, ¿sí? En este sentido, un motivo suele coincidir con razones no públicas, con razones privadas, pero no hay que confundirlas. Un motivo es realmente aquello que que motiva la acción, que causa la acción. Lo de Isa sería el motivo. ¿Perdón? Lo que te diría Isa sería el motivo. Y Isa me estaría dando una razón no pública, pero no es lo que me motiva. Consideraos a vosotros imbéciles. A mí lo que me motiva es trabajar menos. Trabajar menos yo. Pero podría coincidir con los argumentos. Sí, podría ser que, aunque yo no lo acepte como argumento, lo de Isa también me motive a mí y diga, no, sí, pobrecitos, son idiotas. ¿Sí? Pero Isa puede argumentar. ¿Cómo? Isa puede argumentar. Isa puede argumentar que sois idiotas, que sois imbéciles. ¿No? Que ha hecho previamente un test de inteligencia y lo sacó de 6 y nota 30. Vale, pero la conclusión públicamente compartible de un estudio en un grupo de personas en el que sacan 30 es sois idiotas, sois imbéciles, sois gilipollas. Supongo que lo que diríamos es, tenemos un grupo de personas con un índice de capacidad intelectual bajo. No diríamos que son gilipollas, ni imbéciles. ¿Por qué? Porque tanto imbéciles como gilipollas están cargados de manera emotiva negativa. ¿Sí? Negativamente, emotivos negativamente. ¿Sí? Lo mismo que si me llega Isa y me dice, oye, cambie el examen porque somos la hostia de buenos. ¿Sí? O sea, me podría llegar Isa y decirme, mira, con las competencias que tenemos, probablemente necesitaríamos un reto más alto. ¿Sí? Si no, no vas a poder distinguir por arriba de lo buenos que somos. Y dices, coño. Pero si viene simplemente y me dice, no, es que somos cojonudos, pues eso no es un argumento intersubjetivamente compartible. ¿Sí? Mira, hace muchos años un profesor italiano sacó un libro que Flavio Baroncelli sacó un libro que decía el racismo es una gaffe, es una expresión, si no recuerdo mal, francesa, en el que es como meter la pata. Decir cosas racistas es como decir, uy, he dicho algo en un contexto no apropiado. Las razones privadas o no razones son un poco lo mismo. ¿En qué sentido? En que es afirmar algo que en un contexto no está reconocido como algo que cuente como una razón. De hecho, normalmente el que utiliza como públicos argumentos meramente privados suele retratarse, suele quedar mal. No es que no justifique su pretensión o no esté argumentando su pretensión, sino que le hace quedar como un machista, un racista, un homófobo, lo que queráis. ¿Sí? Pero es que aún así en un entorno sí será un motivo para esas personas, de que siempre van a encontrar apoyo en ese tipo de... Lo que pasa es que cuando justificamos en el ámbito público o justificamos jurídicamente es esto, en el ámbito público, no en el ámbito privado. ¿Que tú en el ámbito privado puedes razonar de esta manera? Claro, si es en un determinado contexto es un argumento aceptable, sí. El problema viene cuando confundes tu público objetivo y piensas que puedes decir cosas que en realidad no son admitidas como argumentos dado tu público destinatario. El umbral no es que sea un umbral objetivo, va a ser un umbral que depende de cada comunidad, porque a lo mejor puedo aquí sería inadmisible decir, mira, no te dejo, no vas a hacer la semana que viene las prácticas, tú porque eres mujer y sois idiotas,
Pero a lo mejor esto hace 70 años, claro que hubiese colado perfectamente, y puedo ser simplemente un rancio que, como decir, estoy fuera de lugar o fuera de tiempo. También me puede pasar con fuera de lugar, que venga alguien de una sociedad mucho, mucho menos igualitaria y te suelte algo así y yo le tenga que decir, profesor, eso no puede decir, ¿sí? ¿Vale? Tenemos clara la distinción entre interpretar, argumentar. Argumentar es justificar, que es bien ofrecer razones, bien, perdón, que se me olvida desde el punto de vista de la justificación. A ver, quien mate, 15 años de cárcel. Israel mató. Israel, 15 años de cárcel. A ver, ¿qué es la justificación? Bueno, nosotros sabemos que hay una parte de la justificación, pero es muy pequeñita, que es pasar de las premisas a la conclusión. Sin embargo, sabemos que hay otra parte de la justificación que es tan o incluso más importante. ¿Que en qué consiste? Consiste en ofrecer razones, argumentos para justificar que estamos usando esa norma. Claro, cuando de lo que estamos hablando es de normas jurídicas y de lo que estamos hablando es de justificar la interpretación, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer para justificar una interpretación? Esto es ya la norma. Si es una norma explícita, aceptemos por el momento que es una norma explícita, ¿yo qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que, a partir de un artículo del Código Penal, afirmar que estoy usando un determinado criterio interpretativo que justifica esta norma, que justifica que sea esta la premisa mayor. De hecho, no solo vamos a tener que decir que se está empleando un criterio que sirve para justificar la premisa mayor, sino que además, al menos si se nos requiere, vamos a tener que dar argumentos ulteriores en favor de ¿qué? De que esta es la interpretación correcta o la mejor interpretación para el caso o lo que queráis. ¿Cuán sofisticada o cuán grado de justificación deba tener una interpretación? Es también contextual. ¿En qué sentido? En que si yo digo la interpretación del artículo X del Código Penal es la norma quien mate 15 años de cárcel y nadie pone en cuestión esto, nadie dice, oye, no, esta no es la interpretación, no voy a tener que ofrecer más razones. Simplemente si es algo compartido, colará. Pero si no es algo compartido y yo digo, mira, es que lo que he hecho ha sido emplear el criterio literal, el argumento literal, para dotar de sentido a ese enunciado. Si esto está en discusión, te van a decir, bueno, es que no es correcto usar el argumento literal. Y entonces ahí tendrás que dar un paso más en la justificación y decir, no, mira, y además es que tenemos que interpretar literalmente este enunciado. Y de nuevo, si se ataca este punto, te pueden decir, ¿y por qué deberíamos emplear el literal en este caso? Y así sucesivamente. ¿Sí? Cuál sea el nivel de profundidad de la justificación va a ser algo que dependa del contexto. ¿Vale? ¿Pablo? ¿Vale?
Perdón, que se me ha pasado una cosa. Antes os he dicho que interpretar es como traducir, que lo que estamos haciendo es emplear reglas del lenguaje, ¿vale? Pero se me ha olvidado contaros que hay una gran diferencia entre la interpretación o la traducción, si queréis, y la interpretación jurídica. Y es que mirad, en la interpretación jurídica, desde luego usamos reglas del lenguaje, y reglas del lenguaje natural, del lenguaje cotidiano, del lenguaje de la calle, ¿sí? Pero someter toda la interpretación jurídica a la interpretación de una conversación habitual sería reductivo, no, hiperreductivo. La forma que tenemos de expresarnos o de elaborar las oraciones o varias cosas que veremos ahora en el ámbito jurídico permite decir que al lado de las reglas del español natural o habitual tenemos una cosa que se llama las reglas del español jurídico. La gente no va diciendo por ahí otros sí. Pero no es únicamente que en el español jurídico tengamos algunos palabras raros como otros sí que no tienen respaldo en el lenguaje natural hoy en día. Si tú a alguien le dices otro sí, a menos que sea un jurista, hoy en día no sabe lo que significa. Sería raro. Tendría que ser alguien de una gran cultura, si no. No es únicamente que tengamos palabras nuevas o palabras viejas en este caso, palabras diferentes, sino que más frecuente todavía es que tenemos palabras con significados diferentes. Siempre pongo el mismo ejemplo. Este semestre tenéis familia, ¿verdad? Derecho de familia. Si vosotros llegáis al examen y el profesor o profesora os pregunta ¿qué es una familia? Y vosotros contestáis con lo que pone en la RAE, que debería ser el significado de la palabra familia, el significado en el lenguaje natural del término familia, os suspende con plena certeza. Con plena certeza. ¿Por qué? Porque para nosotros, en el ámbito jurídico, familia quiere decir un montón de cosas. Tan es así que hasta tenemos un diccionario propio. Sabéis que existe el panhispánico jurídico, ¿sí? Si te metes en la RAE, te da la opción del panhispánico de dudas, del diccionario ordinario, por decirlo así, pero también tenemos el jurídico. Pero no es únicamente que tengamos el diccionario, sino que para nosotros los términos significan cosas muy diferentes. Si desde el primer día que entraron ustedes en estas aulas al último, ustedes han tenido una transformación de su lenguaje que si yo les digo que es propiedad, no me van a decir lo mismo que el primer día que entraron en clase. O si les digo que es un acto administrativo, tampoco. ¿Sí? Ha cambiado su lenguaje. Las palabras empiezan a tener un significado diferente, coincidente o no. O sea, coincidente, parcialmente coincidente, mejor dicho, o no. ¿Vale? ¿Dudas? Yo tengo una duda acerca de lo del tema de los motivos. Sí. Y es que no sé si he entendido bien la definición en sí. Sería la decisión interna que tomas tú, independientemente de si es una razón interpretativamente intercompatible o un argumento no público realmente, ¿no? Sí. Algo que sea las razones pueden ser motivos. Una razón pública puede motivar la acción, puede causar la acción. Sí, es posible que alguien tenga, ¿cómo decir?, que sea coherente interna y externamente. En el sentido de, no, mira, es que actúo como pienso. ¿Sí? Pero esto no tiene por qué darse. Mirad, hay muchas veces que los jueces toman una decisión judicial según ven al imputado entrar en la sala, dicen, culpable, ya está. Y después se van a buscar los argumentos para justificar esta decisión.
Pero los motivos por los que ha condenado a esta persona nada tienen que ver con el Código Penal ni con ningún argumento interpretativo, sino porque la he visto y he dicho, no me gustas un pelo. ¿Sí? Alguien puede que sea muy generoso estas Navidades y uno podría decir, oh, le motiva el altruismo. Mirar, hay muy buenas razones para ser altruista y hacer donaciones, pero que todo el mundo haga donaciones por altruismo. Hay mucha gente que hace donaciones únicamente por los beneficios fiscales, ¿sí? Una cosa son los motivos que mueven mi comportamiento y otra cosa son las razones que se pueden emplear para justificarlo. ¿Por qué os cuento esto? Porque no es lo mismo interpretar que argumentar que decidir. ¿Por qué? A ver, si tenemos que quien mate 15 años de cárcel, Israel ha matado. Y digo, Israel libre. ¿Tengo buenas razones para decir Israel 15 años de cárcel? Pareciera que sí. ¿Puedo decidir Israel libre? Hombre, por poder, claro que puedes. ¿Por qué esto es importante? Porque nos viene a recalcar que el último paso es siempre una decisión. Que podemos decir que hay decisiones lógicamente correctas o justificadas y otras que no. Pero no es que por el hecho de que una decisión sea la más justificada es la que vaya a aparecer o va a ser la que va a resultar. Por esto la distinción entre motivos y razones. Uno puede tener muy buenas razones en favor de que un juez decida de una determinada manera. Incluso que el juez esté convencido de esas razones. Y sin embargo, decida de manera justamente contraria. Por ejemplo, puede ser que yo en cuanto juez decida, sí, quien mate, esta es la interpretación correcta, no tengo ninguna duda de que Israel cometió homicidio, pero es que está mi familia amenazada de muerte. O es que me han untado el bolsillo. ¿Sí? Una cosa son razones y otra cosa son motivos. Para que algo cuente como una razón, tiene que ser intersubjetivamente compartible. Por cierto, en este sentido, tampoco valen los argumentos completamente egoístas, o solo bajo un determinado contexto. Poneros que Isa me llega y me dice que sois todos imbéciles, yo le digo, no hombre, no, Isa. Pero en realidad sí te voy a hacer caso porque así trabajo menos. Lo que me ha dicho Isa es para horrorizarse, pero lo que le he contestado yo a Isa es para horrorizarse o lo mismo o un poquito más. ¿Por qué? Porque los motivos meramente egoístas no suelen constituir razones públicas, razones intersubjetivamente compartibles, salvo que uno esté dispuesto a aceptar, a justificar, que cada sujeto persiga egoístamente sus propios fines, conduce a los mejores resultados. Esto no es que sea, yo no es algo con lo que esté particularmente de acuerdo, pero no es algo que no se pueda sostener. Hay varios autores en la tradición liberal que han sostenido exactamente esto. Mandeville, vicios privados, virtudes públicas. Perseguir egoístamente en tu ámbito privado tus propios intereses lo que hace es tener una sociedad más sana. ¿Sí? Bien. O bien. Indiferente. ¿Qué hora tenemos para ver cómo vamos? Menos 8 minutos. Ay, sí, yo pensaba que tenía mucho más tiempo. Vamos a hacer en lo que nos queda de clase un pequeño flash o un pequeño titulares
de teorías de la interpretación jurídica. El punto 4.2. Mirad, llevamos décadas, no, siglos, discutiendo sobre la siguiente cuestión. Cuando llega un profe, un juez, ustedes mismos, y dicen, el artículo X del Código Penal significa quien mate 15 años de cárcel, es enunciado que traduce, interpreta otro enunciado, ¿es producto de un acto de conocimiento o no? Cuando yo digo que la interpretación de X es esta, ¿qué estoy haciendo? Mira, si reproduzco, entonces lo estoy haciendo exactamente igual, reproducir, que es volver a producir. Y sería una forma de interpretación isomórfica. ¿Qué quiere decir que sea isomórfica? Si es una interpretación isomórfica, lo único que hace es repetir lo que dice el enunciado, perdón, ya no está escrito ahí, el enunciado o disposición normativa. Pero si yo tengo que decir cuál es la interpretación del artículo 14 y reitero el artículo 14, me va a decir, vale, pero ¿qué significa esto? Tú podrías volver a reiterar, pero ¿qué significa esto? Así que reiterar no parece una opción. Pero la pregunta es, ¿estoy conociendo? ¿Estoy llevando a cabo una actividad de carácter puramente objetivo? ¿Qué quiere decir que sea una actividad de carácter puramente objetivo? Que sea una actividad basada única y exclusivamente en reglas, sin necesidad de introducir ningún tipo de valoración. Primera teoría de la interpretación. Según el cognitivismo interpretativo, ¿interpretar en qué consiste? Interpretar es un acto de conocimiento. Un acto de conocimiento en el que simplemente hay que aplicar un conjunto de normas y obtener la interpretación correcta. ¿Algo más? Nada más. Es un acto de aprendizaje. Cuando uno lee el Código Civil o Penal, aprende. Teoría cognitivista de la interpretación. 2. Teoría ecléctica de la interpretación o intermedia. ¿Qué es lo que viene a decir la teoría ecléctica de la interpretación? La teoría ecléctica de la interpretación lo que viene a afirmar es que en la inmensa mayoría de los casos, interpretar es un acto de conocimiento. En la inmensa mayoría de los casos. Te dice, pero, hay algunos casos en los que no. ¿Qué quiere decir el Código Civil cuando dice que se tendrá en cuenta el nivel de madurez del menor emancipado? ¿Qué quiere decir ahí madurez? ¿Quiere decir que esté rojito, blandito, como si fuera un tomate? ¿Qué significa ahí el término madurez? Es más, pongamos que nos ponemos de acuerdo acerca de qué significa madurez, pero nos encontramos con un determinado menor que está pidiendo la emancipación. ¿Y este cumple o no cumple? Problema de los enunciados subsuntivos que vimos en el tema anterior, ¿sí? 3. Teoría escéptica de la interpretación. Interpretar es elegir. Interpretar es un acto en alguna medida creativo. Es un acto de elección.
¿Por qué? No se trata simplemente de decir que, los jueces interpretan como les da la gana, o los jueces prevarican con frecuencia, La teoría escéptica de la interpretación viene a sostener una cosa muy insidiosa, muy jodida si uno la acepta. Que no es que los jueces prevariquen, que no es que quien hace la interpretación hace la trampa o cosas parecidas. Lo que te viene a decir la teoría escéptica de la interpretación es que, dada la pluralidad del lenguaje, que tenemos el lenguaje natural y el lenguaje jurídico, que llevamos 2 milenios en este business, en el business de la interpretación, de dar sentido a los enunciados, si no en todas, en la inmensa mayoría de los casos, tenemos la posibilidad de interpretar de diferentes maneras. Y si tenemos la posibilidad de interpretar de diferentes maneras, entonces interpretar implica, al menos en última instancia, al menos en el punto final, elegir. ¿Os han gustado los highlights? La semana que viene, jueves, los explicamos. Y ahora nos tomamos 10 minutos